avivando el fuego. Iglesia, Templo de la Gracia, Magdalena. El reino de Dios llegó y Él viene. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, Bienvenidos. hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y enciende, Estamos felices Señor, a tu de que casa. estés conectado. Ven y enciéndeme. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y Comenta enciende, y Señor, comparte a tu nuestra casa. transmisión. Ven y enciéndeme. Ven y enciéndeme. Ya comenzamos. Hola, hola mis queridos y amados hermanos. Dios les bendiga en este día 24 de junio. Perdón, de mayo, 24 de mayo del año 2024. Sean todos muy bienvenidos y que la gracia de Dios sea con todos ustedes, los que ya están conectados y los que se van a conectar a posterior. Sean todos muy bendecidos. Gracias al Señor le damos por un nuevo día más y una nueva sesión más de esto que estamos haciendo, de esta serie de los atributos de Dios. Ya hemos visto 3 atributos fantásticos y ahora vamos a ver otro atributo que, bueno, todos los atributos de Dios son grandes, son inmensos y que nos sirven para conocer cada vez más y más un poquito de lo que es Dios. Y hoy vamos a ver la inmutabilidad de Dios y tenemos un gran invitado, el pastor Will Graham. Pero antes vamos a una pausa musical para que se sigan conectando más hermanos. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Aleluya, porque tiene un corazón agradecido al Señor. Mi corazón
Amén, gloria a Dios, gracias al Señor. Vamos a dar algunos saludos a la hermana Jessica Noguera, saludos a la hermana Ruby Valencia Fornaguera, un gran saludo y un gran abrazo al hermano Vladimir Rivera Millán. También un saludo al hermano David Silva Donoso desde New Jersey, desde Elmwood Park, New Jersey. Saludos, bendiciones hermano David. Hermano Lucas Cabrera también, de allá desde La Calera. La hermana María José González también desde La Calera, la hermana Ana Carvajal también desde La Calera y a la hermana Elizabeth Almeida. Y tampoco no podemos dejar de saludar a la radio Salvación de Argentina, en el cual también el programa está saliendo en directo por Radio Salvación. Hermana Priscila Carvajal también. Sean todos muy bendecidos y gracias por estar en este programa. Les recuerdo que pueden hacer ya sus preguntas, ir anotando y preguntando porque va a estar muy bueno. Va a estar, como decimos nosotros, va a estar de miedo. Va a estar muy bueno. Así que ya sin más preámbulos, vamos a invitar, valga la redundancia, a el pastor Will Graham. ¿Cómo está, pastor Will Graham? Muy bien. Bueno, si digo bien la expresión, estamos aquí de miedo, ¿no? Así se dice por ahí. Bueno, gloria a Dios, estamos genial. No estamos de miedo, estamos bien, gloria al Señor, felices, contentos. Hemos estado hoy con los peques ahí en el parque, en la playa, pasándolo bien y muy contentos. Esta semana estuvimos celebrando también mi cumple, así que estuvimos fuera de Almería unos días con la familia y lo hemos pasado en grande. Venimos ya descansados, contentos, felices, con ganas de estar con los hermanos mañana en el culto. Así que estamos muy, muy bien, hermano. Gracias, Mario, por la invitación de nuevo. Estar aquí con ustedes, siempre un deleite y un abrazo para todos desde Almería, sureste de España. Amén, amén. Saludamos también a la hermana Teresa Gaete, de acá, desde Viña del Mar. Y bueno, nosotros también le decimos de parte del programa y de parte de la Iglesia Templo de la Gracia, Happy Birthday to you. Muy bien, gracias, hermanos. Que Dios lo bendiga mucho y le dé muchos años más de vida para que esté ahí con su esposa, con sus hijos, aún pequeñito. Y como yo le decía, ¿cierto? Antes, aún es un cabro chico, es un lolo también, como decimos acá. Amén. Todavía no pasa de los 40, así que bueno, gracias al Señor. Sí, en el Reino Unido, como le dije antes, en el Reino Unido tenemos un dicho, y ahí decimos popularmente que la vida comienza a los 40 años, así que ni siquiera he empezado a vivir todavía, así que estamos acercándonos al cuarto piso, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Bueno, uno ya la empezó a vivir hace mucho tiempo atrás, ya la empezó a vivir. Pero bueno, así es la vida. Así que, bueno, yo decía que estamos en el programa con una serie de los atributos de Dios. Han estado buenísimos. Empezamos con el pastor Edgar Escobar, que nos habló de la aceidad de Dios. Después estuvimos con el hermano David Silva Donoso, un gran saludo también, que nos habló de la omnipresencia de Dios. Estuvimos con el pastor Moisés Espinosa, que nos habló de la eternidad de Dios. 3 atributos, pero magníficos, magníficos. Y hoy nos toca la inmutabilidad de Dios. Y qué grande es este atributo. Y es muy grande porque también nos compete a nosotros en lo que es nuestra salvación, lo que son las promesas de Dios. Así que yo no voy a hablar, porque la conferencia no es mía, sino que es del pastor Will Graham. Así que, pastor, ahí tiene las cámaras y que Dios le bendiga. Pero antes, vamos a orar también. Amén. Para que el Señor nos dé la gracia. Amén. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor buen Dios, por estar ante su presencia. Gracias le damos por poder tener la gracia de estar con el pastor Will, Señor, a quien pedimos que tú lo bendigas. Amén. Y le des gracias sobre gracias, Señor, Amén. Para que hoy nos pueda hablar de este gran atributo suyo, Padre Santo. Queremos que usted nos hable y nos ministre a través de él. Y que todo sea solamente para la honra y la gloria de su nombre, Señor. Que hoy su nombre sea exaltado, sea glorificado,
y que podamos ver cuán pequeños somos ante usted, Señor, y podamos de rodillas, postrados, pidiéndole, Señor, perdón, y que tenga de nosotros misericordia, porque siendo nada, Señor, usted nos ve y nos ama. Así que gracias hoy, Señor. Bendice entonces a toda la audiencia y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y toda la gloria sea para Dios. Soli Deo Gloria. Amén. Amén. Ya, pastor, Amén. suya toda la pantalla. Gracias, María. Gloria al Señor. Muy bien, amados. Pues qué temazo, ¿no? Wow. Estamos con los atributos de Dios. Ya han estudiado, pues, los temas de la aseidad de Dios, es decir, su independencia, la omnipresencia de Dios, que Dios todo lo llena. Y no solamente llena todo el espacio, Él va más allá del espacio. Y en ese sentido podemos hablar de la inmensidad de Dios. O sea, Dios es, según vimos, ¿no? Primeramente hablamos de su aseidad, su inmensidad, que también conlleva su omnipresencia, y luego la eternidad de Dios. La eternidad de Dios tiene mucho que ver con lo que yo voy a enseñar ahora, porque la eternidad de Dios y su inmutabilidad son conceptos gemelos, ¿verdad? Y en un momento iré desglosando pues esta declaración, pero el título de esta sesión, si tenéis ahí el boli a mano, si me tengo aquí un cuaderno, un boli para tomar apuntes, hoy también tengo un boli por si, yo qué sé, a lo mejor digo algo interesante y tomo apuntes de lo que os enseño, ¿no? La clase se llama El Dios Inmutable, ¿ok? El Dios Inmutable, ahí tenéis el título de hoy, El Dios Inmutable, y voy a dividir la clase en los siguientes puntos. Daré algunas palabras de introducción y luego seguiré el siguiente esquema. Podéis apuntar, pues, título, El Dios Inmutable. Ok, ahí está en la pantalla. Gracias, hermano Mario. Y voy a tener los siguientes puntos. Primer punto, Dios es inmutable en su ser. Ok, Dios es inmutable, uno, en su ser. Número 2, Dios es inmutable en sus atributos. Ok, así que primer punto, ser. Segundo punto, atributos. Tercer punto, Dios es inmutable en sus decretos, ¿ok? 1, ser. 2, atributos. 3, decretos. Punto número 4, veremos algunos textos, ¿qué adjetivo puedo utilizar? Difíciles. Algunos textos difíciles o problemáticos, textos que podrían llevarnos a poner en tela de juicio la inmutabilidad de Dios. ¿Ok? Así que en primer lugar, Dios inmutable en su ser. 2, Dios inmutable en sus atributos. 3, Dios inmutable en sus decretos. 4, algunos textos difíciles. Y finalmente, punto número 5, la encarnación. ¿Qué hacemos con la encarnación, no? Si decimos que Dios no puede cambiar, ¿cómo puede el Hijo de Dios luego asumir una naturaleza humana, ¿no? Un cuerpo humano, un alma humana? ¿Cómo podemos reconciliar la doctrina de la encarnación con la inmutabilidad divina? Así que repito rápidamente el bosquejo de hoy. De nuevo, habrá algunas palabras de introducción y luego arranco con la sesión. Primer punto, Dios inmutable en su ser. 2, Dios inmutable en sus atributos. 3, Dios inmutable en sus decretos. 4, algunos textos difíciles. Y punto número 5, la encarnación. Algunas palabras a modo de introducción antes de empezar con el bosquejo. Bueno, deciros que cuando hablamos de Dios, hay diferentes tipos de atributos en Dios, ¿no? Hablamos de atributos incomunicables y de atributos comunicables. Atributos incomunicables y comunicables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un atributo incomunicable es algo que Dios no comparte con nosotros. Por ejemplo, habéis estado con el pastor Edgar hablando de la aseidad de Dios. Es un atributo incomunicable porque no hay tal cosa como un ser humano independiente. Tú y yo por naturaleza somos seres dependientes. Por ejemplo, tú existes porque tú fuiste concebido en el vientre de tu madre 9 meses antes de nacer, ¿cierto?
O sea, tú desde tu primera instancia en tu concepción, tú eras un ser dependiente, pero Dios es independiente. O hablamos de la doctrina de la aseidad de Dios. Por tanto, la aseidad de Dios es una doctrina, es un atributo incomunicable, ya que Dios no comparte dicho atributo con nadie. Y podemos decir lo mismo en cuanto a su inmensidad, en cuanto a su eternidad, y hoy lo que vamos a ver, su inmutabilidad. Así que vamos a estar hablando hoy de un atributo incomunicable de Dios. ¿Cuáles son algunos de los atributos comunicables de Dios? Pues son atributos que Dios sí comparte con nosotros hasta cierto punto. Por ejemplo, podemos hablar de la misericordia de Dios. Un ser humano puede ser misericordioso. Podemos hablar de la justicia de Dios, ¿no? Un ser humano puede ser justo, preocuparse por la rectitud. Dios es amor, Dios es amoroso, ¿cierto? Un ser humano también puede manifestar el fruto del amor. Así que hay atributos incomunicables y hoy nuestra sesión, la cuarta sesión de esta clase, este estudio que estáis dando aquí, ¿verdad? En Avivando el Fuego, estamos hablando de un atributo incomunicable, su inmutabilidad. Luego también, segunda palabra de introducción, diría que no podemos divorciar la inmutabilidad de Dios de su eternidad. Así que si no habéis visto la exposición del hermano Moisés, sería aconsejable descargar aquella clase, porque realmente mi trabajo hoy, al hablar de la inmutabilidad de Dios, depende en gran parte de la doctrina de la eternidad. Porque claro, un ser eterno, ya que no está sujeto al tiempo, por definición es inmutable, porque las únicas cosas que cambian, por ejemplo nosotros, las únicas cosas o seres que cambian son seres o cosas sujetas al tiempo. Y ya que Dios no está sujeto al tiempo, Él no muta, Él no cambia. Por tanto, es imprescindible darnos cuenta de que la eternidad de Dios implica su inmutabilidad. No podemos separar estas dos doctrinas. Y la última palabra de aplicación que diría, la última palabra, perdón, de introducción antes de empezar, es deciros a nivel etimológico, la raíz de la palabra inmutable significa literalmente no cambia, ¿ok? Es de latín inmutabilis. In es una negación que significa no, en latín no, incorruptible, inmarcesible, inmutable. Dios no es mutable. O en términos más sencillos, Dios no cambia. Dios no es, si me permitís la expresión, Dios no es cambiable. ¿Ok? Dios no es mutable. Ahí tenéis tres palabras de introducción. Primera, estamos hoy con un atributo incomunicable. Este es un atributo que Dios no comparte con nadie, con ninguna criatura. Número dos, la eternidad de Dios y la inmutabilidad de Dios siempre caminan juntas. Son inseparables. Son dos gemelas, dos hermanas gemelas que se quieren mucho, mucho, mucho. Y punto número tres, a nivel etimológico, inmutable significa que Dios no cambia. Dios literalmente no muta. ¿Okay? Dios no muta. Dios no cambia, es inmutable. Bueno, ahora vamos a desarrollar nuestros 5 puntos, si el Señor así nos lo permite. Y primer punto de la clase de hoy sobre el Dios inmutable. Primer punto. Dios inmutable en su ser. Wow, ahí está. Wow, milagro. Aleluya. ¡Pum! Dios es inmutable en su ser. Bien, hemos visto que Dios es inmutable en 3 sentidos. En su ser, en sus atributos y en sus decretos. Me llegó justo ayer, estaba fuera de vacaciones, y me llegó ayer este libro que pedí por mi cumpleaños, una nueva teología sistemática de la fe cristiana. Robert Raymond, gloria a Dios, ya está por fin en español. Lo sacaron a finales del año pasado y estaba hojeando algunos folios anoche antes de acostarme, y él dice, lo que, bueno, quiero deciros aquí en esta clase, ¿no? La doctrina está hablando aquí de Dios como inmutable. Esta doctrina afirma que Dios en el sentido ontológico, ¿okay? Por eso hablamos del ser y de los atributos de Dios. Esta doctrina afirma que Dios en el sentido ontológico y decretivo, sus decretos, nuestro tercer punto, Dios no cambia
ni puede cambiar. Dios es fiel a sí mismo, a sus decretos y a sus obras. Así que bueno, si tenéis interés, este libro ya está en español. ¡Wow! Un manjar. Estoy tan contento de que por fin esté en castellano. Así que vamos a empezar. Entonces, primer punto, Dios es inmutable en su ser. Dios en su ser, en su esencia. Excelente, Lucas. Muchas gracias por ponernos ahí el bosquejo. Tremendo. Dios en su ser, en su esencia. Ahora, sé que es muy difícil para nosotros, como seres finitos, pensar en la esencia de Dios. Bueno, nos es imposible, ¿no? Porque somos finitos y encima pecadores. ¿Cómo vamos a nosotros a entender algo tan misterioso como la esencia o el ser de Dios? Pero esta esencia de Dios, ya que Dios es por definición eterno, esta esencia de Dios es eterna. Es, ¿verdad? Sin principio, sin fin, y en virtud de ser una esencia eterna, no como la nuestra, la cual es una esencia, ¿verdad?, sujeta al tiempo, nacemos, morimos. Ciertamente el alma sigue viva, gloria al Señor, pero nuestra alma no es eterna, porque tuvo una fecha de creación, ¿verdad? Nosotros no somos eternos como Dios lo es. Y ya que Dios en su esencia es eterno, pues esta naturaleza, al ser eterna, no cambia. Es inmutable. Y de nuevo, la clase de Moisés arroja mucha luz sobre esta declaración que acabo de compartir con vosotros. Entonces, en cuanto al ser de Dios, su esencia, su ontología, Dios es inmutable. Cito aquí las palabras de un conocido teólogo reformado, Luis Berkhof, un gran escritor del siglo XX. Tenéis, de hecho, su teología sistemática en español, que es una obra ya clásica. Cito a Luis Berkhof. Y no os preocupéis, voy a citarle en español, no en holandés, ¿no? Dice Luis Berkhof: hasta la razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, puesto que todo cambio conduciría a mejor o a peor. Pero en Dios, que es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. Por tanto, ya que Dios es perfectísimo, absolutísimo y encima eterno, Él no puede cambiar. Porque si Dios pudiese cambiar, tendría que cambiar o para mejor o para peor. Algo, desde luego, impensable. Y podemos ver la inmutabilidad de la esencia de Dios claramente anunciada en las Escrituras. Permitidme citaros un texto que está en el Salmo 102, versículos 25 al 27. Bueno, hay muchos otros textos que podría leeros, pero bueno, escojo uno simplemente para que veáis que todo lo que estamos diciendo aquí se encuentra respaldado por la palabra. Salmo 102, versículos 25 al 27. Yo estoy leyendo aquí de la Reina Valera 1960. ¿De acuerdo, hermanos? La versión inspirada. La Reina Valera 1960, la versión inspirada. Aleluya. Dice la palabra, estoy bromeando, dice la palabra del Señor: desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como yo, que tengo ahora 39 años, hermanos. Me estoy envejeciendo, me estoy haciendo mayor. Para Navidad me van a regalar un bastón, ¿no? Un bastón de abuelito. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no se acabarán. Así que todo lo que vemos alrededor de nosotros, ya que está todo sujeto al tiempo, todo lo que vemos alrededor de nosotros verá corrupción, se vendrá para abajo. Tú y yo también estamos acercándonos cada día más a la tumba, hermanos. Pero Dios no, Dios no. Tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Así que aquí el salmista está estableciendo un fuerte contraste entre la creación, la esfera mutable, y la esencia inmutable de Dios, donde la tierra y los cielos y todo lo que contienen,
donde todo lo que hay en el universo está sujeto a cambio. Dios siempre será lo que es, siempre será lo que ha sido. Dios no cambia. Por tanto, Dios es este punto de estabilidad constante en un universo cambiante. Y lo que leo aquí en el Antiguo Testamento encuentra su respaldo también en el Nuevo. Una vez más, voy a abrir la Biblia, esta vez Santiago, capítulo 1, y este versículo que voy a leeros casi siempre se cita, ¿no? Cuando nuestros pastores nos enseñan sobre la inmutabilidad de Dios. Dice la palabra del Señor. Santiago, el hermano de Cristo, ¿verdad? Santiago 1, versículo 17. Dice el siervo del Señor, pastor en la iglesia de Jerusalén, por cierto, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago aquí te está gritando que Dios es inmutable, Dios no cambia en su ser, en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios es inmutable. Salmo 102, Santiago 1 nos declaran a todo pulmón que Dios es inmutable. Dice el comentarista bíblico Simon Kistemaker, y él tiene una serie en español, ¿no?, de comentarios al Nuevo Testamento que publicó juntamente con William Hendrickson. Sacaron todo el Nuevo Testamento juntos. Cito a Simon Kistemaker, su comentario a Santiago 1:17. Dice Kistemaker, la naturaleza está sujeta a la variación y al cambio. Por ejemplo, yo estoy sujeto al cambio. Yo no tengo la misma cara que hace 10 años. Estoy cambiando, estoy cada vez más guapo, cada vez más hermoso. Y los hermanos dijeron, amén, aleluya, sí es pastor, guapísimo. ¡Mua! Dice, la naturaleza está sujeta a la variación y el cambio, pero no sucede así con Dios. Él es el Padre de las luces celestiales, quien es luz siempre y no cambia. Elías, recibo este amén. Lo declaro, lo recibo, Gloria al Señor. En suma, Dios es inmutable en su ser. Su esencia divina no cambia. Hasta aquí el primer punto. Así que punto número 1, Dios es inmutable en su ser. Salmo 102, Santiago 1, Dios no cambia. La creación sí, yo sí, tú sí, pero Dios no. Él es inmutable en su ser porque su esencia es eterna y lo eterno, por definición, no puede cambiar. Bien, hasta aquí punto número 1. Ahora vamos a entrar en punto número 2. Y si me permitís, tomo un poco de té. Muy bien. Ok, punto número 2. Gracias, hermano Mario. Dios es inmutable en sus atributos. Atributos. Ok, ¿qué es un atributo? Cuando hablamos de un atributo de Dios, estamos hablando de sus características, de sus bellezas, ¿no? Es una expresión utilizada por algunos teólogos. Dios tiene una serie de atributos que nos ayudan a reflexionar sobre Él. Y como dije en mi introducción, hay atributos incomunicables que nombramos, pero no podemos entenderlos. Y luego hay atributos comunicables que sí podemos entender mejor. Por ejemplo, yo sé que, Almora y hermanos que estáis ahora conectándoos, vuelvo a poner un par de ejemplos para diferenciar entre atributos incomunicables y atributos comunicables. Un atributo incomunicable es algo que Dios no comparte con nosotros y por tanto no podemos entenderlo. Por ejemplo, Moisés nos habló de la eternidad de Dios. No hay nadie aquí capaz de entender el concepto de la eternidad. Es imposible. Yo me acuerdo, después de ser recién convertido al Señor, me acuerdo de haber estado una noche en mi cama meditando la eternidad de Dios. Y hermanos, por poco me volví loco. No lo hagas. No te pongas a pensar en el concepto de la eternidad. Es que te pierdes. Es que pierdes el norte. No. Debes mantenerte, ¿no?, en sobriedad. Pero son conceptos que sí, utilizamos la palabra eternidad, negando que Dios tenga principio, negando que tenga fin, pero no podemos entenderlo. No podemos entender este concepto. Lo nombramos, pero no lo podemos entender porque es un atributo incomunicable. Ahora sí podemos entender los atributos comunicables de Dios. No en el sentido superlativo,
Pero sí, hasta cierto punto, cuando hablamos del atributo comunicable de la bondad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios que antes nombré, sí podemos entender mejor aquellos conceptos porque vemos aquellos atributos también en los seres humanos que nos rodean. Bueno, cuando decimos que Dios es inmutable en sus atributos, estamos diciendo que Dios siempre será lo que es. Es decir, si antes de crear el mundo Dios era santo, siempre será santo. Si Dios en la eternidad era, yo qué sé, justo, amoroso, bueno, Dios siempre será justo, amoroso, bueno. Estos atributos no cambian. Dios siempre será lo que es en cuanto a sus bellezas, en cuanto a sus características, en cuanto a sus atributos. Vuelvo a citar un texto del Antiguo Testamento para que veamos que todo esto está respaldado por la palabra. Somos evangélicos. Nuestro grito de guerra es sola escritura. Isaías 26, versículo 4. Isaías 26, versículo 4. El Espíritu Santo nos dice: confiad en el Señor perpetuamente. Isaías 26, 4. Porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? La fortaleza de Dios no es temporal. Él permanece por los siglos. Y podemos confiar en el contexto, en su bondad, en su amor pastoral, porque Él es lo que es por los siglos. Ya que Dios es amoroso, ya que Dios nos ama con un amor eterno, podemos confiar en Él, ya que es la fortaleza de los siglos. Y aquellos que confían en este Dios, en el amor pastoral de este Dios, en el versículo anterior dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por tanto, ya que Dios es lo que es eternamente, ya que Dios siempre es amoroso para con su pueblo, pues este pueblo puede vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios no es la fortaleza temporal. Dios es la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Dios siempre será lo que es y por tanto podemos depender totalmente de su amor pastoral. Vemos también en el Nuevo Testamento otra prueba de que Dios no cambia en cuanto a sus hermosos, bellos, lindos atributos. Esta vez, 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y aquí vemos no solamente Isaías 26, 4, que en el contexto está hablando del amor pastoral de Dios, su poder para guardar a su pueblo. Vemos aquí también, 2 Timoteo 2:13, aquí que Pablo encuentra consuelo. Pablo está a punto de ser ejecutado, decapitado por los varones, los soldados de Nerón, ¿cierto? Y Pablo dice, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en Isaías 26:4, hemos dicho que el poder, el amor pastoral de Dios permanecen por los siglos. Y aquí en 2 Timoteo 2:13, leemos que la fidelidad de Dios permanece por los siglos. La fidelidad es otro atributo del Señor. Por tanto, ya que Dios es fiel, desde la eternidad siempre será fiel. Dios nunca dejará de ser lo que es. Esta realidad que os estoy compartiendo es una buena noticia y una mala noticia. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedes decir esto? Bueno, por un lado, es una buena noticia para todos vosotros que sois cristianos, todos vosotros que sois del Señor. Es una muy buena noticia para vosotros saber que el amor, que la misericordia, que el poder de Dios siempre serán lo que actualmente son, ¿verdad? Porque vosotros podéis descansar en esta fortaleza de los siglos. Su amor hacia tu vida es un amor eterno que nunca pasará. Y te quiero decir algo que te va casi, no sé, te va a volver casi loco. Mira, Dios en la eternidad
no te amará más que ahora. Y a mí me cuesta creer esto, ¿no? Porque yo me veo ahora, en el presente, con mis corrupciones internas, la ley del pecado que mora en mis miembros, mis luchas, mis tentaciones, y a veces pienso, no, Dios me amará perfectamente cuando yo esté con Él libre de pecado. Y no es así. Ya que el amor de Dios es eterno e inmutable, Él nos amará en la eternidad con exactamente la misma medida de amor que ahora. Y esto, wow, hermano, si tú entiendes esto te da una tremenda seguridad de salvación, ¿eh? Qué paz entra en el corazón. Así que, ya que Dios es inmutable en sus atributos, tú y yo como pueblo de Dios disfrutamos de, wow, una bendición tremenda. Pero también he dicho que es una mala noticia. Porque si Dios es eternamente lo que actualmente es una muy mala noticia para todos vosotros que sois incrédulos. Todos vosotros que sois enemigos del Señor. Porque nuestro Dios es justo, santo, recto y castigará a sus adversarios eternamente en el lago que arde fuego y azufre. Así que ya que Dios es inmutable, tú vas a ser castigado si no pones tu fe en Cristo, si no te arrepientes. Y aprovecho porque es muy posible que haya personas incrédulas ahora viendo este programa. Si tú eres un incrédulo, yo te ruego en el nombre del Señor que pongas fe en Cristo. Cree que Él es el Dios hombre. Cree que Él murió por el pecado en la cruz. Cree que resucitó al tercer día. Y por medio de la fe en Él y el arrepentimiento, tú puedes ser salvado eternamente. Cree en Cristo. Abraza a Cristo. Besa a Cristo. Atesora a Cristo. Y pídele al Padre, en el nombre de Cristo, el perdón por todos tus pecados. Arrepiéntete pues hoy. Cree en el Señor y tú podrás disfrutar de la bendición, del amor, la misericordia, la ternura pastoral de nuestro Dios. No tienes por qué perecer. Arrepiéntete hoy y seguramente ha sido por la providencia de Dios que estés aquí ahora mismo conectado, recibiendo esta exhortación en el nombre del Señor. Es que Dios es uno inmutable en su ser. Su esencia no cambia. Número 2, Dios es inmutable en sus atributos, en sus perfecciones, en sus bellezas. Dios siempre será lo que actualmente es. Siempre será inmutable. Siempre será eterno. Siempre será amoroso, justo, etc. Punto número 3. Dios es inmutable en sus decretos, ¿ok? Lo que vimos antes en la cita del doctor Robert Raymond, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, decimos que Dios es inmutable a nivel ontológico, ¿ok? En cuanto a su ser, sus atributos, y que Dios es inmutable a nivel decretivo. Es decir, Dios es inmutable en sus decretos. Por tanto, ya que Dios es inmutable en sus decretos, es decir, antes de la creación del mundo, Dios decretó todo lo que había de acontecer en esta tierra, en este universo, y todo lo que está pasando ahora mismo, pues fue decretado antes de la fundación del mundo. Hoy, ¿no? Estamos aquí reunidos, celebrando la palabra de Dios, estudiando las Escrituras, y este encuentro fue decretado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Es que es increíble, ¿no? Empiezas a pensar en todo lo que implica la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios. Es que de verdad, si no mantienes los pies en la tierra, de nuevo, te vuelves loco. Dios es inmutable en sus decretos. Sus decretos eternos no cambian. Y una vez más voy a usar una cita del Antiguo Testamento, otra cita de nuevo, para comprobar que en efecto es así. Cita del Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías, que es el último libro del Nuevo Testamento, y bien cortito, solo tiene 4 capítulos. Malaquías 3, versículo 6. Dice nuestro Dios, Malaquías 3, versículo 6. Ahí está. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ok? Dios decreta guardar entre los hijos de Israel un remanente para la alabanza de su gloria. Y por esta razón, hoy hay 180,000
judíos mesiánicos, judíos que creen de todo corazón que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el mediador, es el Dios hombre. Porque Dios, cuando decreta algo, Él cumple con lo decretado. Siempre tendrá un pueblo remanente entre los israelitas, 7,000 en los días de Elías. Dios dice aquí, por cuanto yo no cambio, en mis decretos no cambio, por esto no habéis sido consumidos, ¿verdad? Dios es fiel. Cuando Dios decreta, cuando Dios promete, cuando Dios dice algo, este algo siempre llega a acontecer. Dios es inmutable en sus decretos. Y si saltamos al Nuevo Testamento, más de lo mismo, en Hebreos 6, del 17 al 18. Hebreos 6, del 17 al 18. Vaya, hermanos, mi Biblia no tiene Hebreos 7. Mirad. Empiezo aquí con Hebreos 6 y luego salto a Hebreos 10. Mira, hermanos, ¿qué ha pasado ahí? No sé, hermanos, no sé qué pasa, qué raro. Bueno, hermanos, lo siento, voy a por otra, regreso en 5 segundos, pido disculpas. Wow, me falta una página en la Biblia, ¿cómo puede ser? A ver, Hebreos. Esta Biblia es la de John MacArthur que me regalaron ahora en San Antonio, que es la Biblia de MacArthur. Y bueno, preciosa, ¿verdad? Sí, un regalito ahí de los hermanos en Estados Unidos. Hebreos 6, perdonadme, lo siento mucho, no sé qué ha pasado ahí con la Biblia. Alguien estará entrando a mi despacho comiendo literalmente la palabra de Dios. Ok, Hebreos 6, 17, 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ok, entonces una vez más vemos que el consejo de Dios, los decretos de Dios, las promesas de Dios son inmutables. Cuando Dios decreta, declara, promete algo, algo acontece. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta, según dice versículo 18, y también porque Dios es eterno. Ahora, el hombre sí puede mentir, el hombre sí puede engañar, el hombre sí puede no cumplir con su palabra, pero tenemos en el Pentateuco la promesa de que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Números 23, 19. Por tanto, Dios es inmutable en sus decretos. Cuando Dios decreta, declara, proclama algo, algo siempre se efectúa, porque Dios es inmutable en su ser, en sus atributos, en sus decretos. Ahora, punto número 4, después de estos 3 temas que siempre exponemos a la hora de hablar de Dios como inmutable, quisiera abordar brevemente algunos textos difíciles. Porque invariablemente, cuando hablamos de en efecto, textos difíciles, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, siempre saltan ciertas personas poniendo en tela de juicio dicha doctrina, apelando a textos que a primera vista, podrían darnos a entender que Dios puede cambiar. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo más famoso, y muchas veces en internet me han preguntado por el tema del libro de Jonás, ¿no? La destrucción de Nínive, y luego también el texto que siempre me citan, lo de Éxodo, cuando Dios decide arrepentirse, como dice a Elías, Dios decide arrepentirse, dice que ya no voy más con el pueblo de Israel, y luego de repente, a través de la intercesión de Moisés, pues Dios se arrepiente, ¿no? Dios cambia de parecer. Bueno, ¿qué hacemos con aquellos 2 textos? Porque creo que son los 2 más ampliamente citados. Bueno, en cuanto a Jonás, debemos acordarnos de que pase lo que pase a nivel histórico, todo acontece
según el decreto eterno de Dios. Así que cuando llegamos a la conclusión de Jonás, todo lo que sucedió hasta la conclusión de aquel libro, todo fue decretado desde la eternidad. Todo. Nada cambió aquel decreto. Y el libro de Jonás es el despliegue del decreto eterno del Señor. Dios, desde la eternidad, quiso que Nínive, en aquella generación, fuese alcanzada por la predicación de su siervo Jonás. Entonces, en realidad, lo que pasó en Nínive fue, una vez más, el despliegue del decreto eterno del Señor. Dios decretó que Nínive fuese alcanzada por su misericordia desde la eternidad. Y en efecto, Dios se encargó de que Jonás se fuera para allá con el fin de anunciar la palabra de Dios. Dios sabía muy bien lo que iba a hacer a través del mensaje del profeta. No hubo ningún cambio en el decreto eterno del Señor. Así que más allá de los fenómenos históricos, siempre debemos intentar ver por la fe lo que está pasando o lo que pasó en la eternidad. Jonás es el cumplimiento. Jonás, en efecto, cumple con lo que fue decretado por Dios en la eternidad, y en aquella generación Dios alcanzó a Nínive. Ahora, como dice alguien ha puesto por ahí, en otra generación Nínive sí que se vino para abajo. Nos acordamos de la profecía de Abdías, ¿no? Pero en aquella generación Dios decretó tener misericordia de Nínive, y por tanto todo lo que aconteció ahí se cumplió en obediencia a lo que Dios había anunciado de antemano, ¿verdad? Y el mensaje que Dios dio a Jonás también, como esto lo explica muy bien Robert Raymond en su libro, cuando Dios en su carácter, ¿verdad?, decide tener misericordia de gente arrepentida, no es un cambio ontológico en Dios, porque Dios en su ser, cuando hay gente arrepentida, el ser de Dios reacciona de forma misericordiosa, ¿verdad? No hay ningún cambio en el ser de Dios. El cambio se está dando en los ninivitas. Y ya que Dios, su esencia, su naturaleza es misericordiosa para con los arrepentidos, pues no hay ningún cambio ontológico en el Señor. Así que es como nosotros, ¿no? Siendo hijos de Satanás, antes de nuestra conversión, la ira de Dios estaba sobre nosotros, porque Dios es justo, santo, está irado con los adversarios, pero en cuanto nos convertimos a Cristo, con verdadera conversión, Dios nos arropa con su amor, con su cariño. No hay ningún cambio ontológico en Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado y por tanto Dios se relaciona con nosotros de una manera distinta. Así que la relación ha cambiado, pero no la ontología divina. Y esto es exactamente lo que pasa en el segundo ejemplo. El ejemplo de Éxodo 32, el texto es del 9 al 14 y conocéis bien la historia, ¿verdad? Dios dice a Moisés, ya está, estoy harto de vosotros, no voy a acompañaros más, hasta luego, chao, adiós. Y luego Moisés se pone a interceder. Y en Éxodo 32, 14 dice, entonces el Señor se arrepintió, Éxodo 32, 14, entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y claro, Dios antes había dicho en el versículo 10, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Por tanto, Dios usó aquellas palabras para incitar a Moisés a interceder y para provocar en el pueblo arrepentimiento. Y tras ver el arrepentimiento, de nuevo la relación de Dios con el pueblo cambia. Y ese cambio en realidad fue decretado antes de la fundación del mundo. Una vez más, cuando Dios amenaza, y esta amenaza produce la intercesión de Moisés y produce el arrepentimiento del pueblo, se da el cambio de relación entre Dios y aquel pueblo. Hay un cambio en la relación, pero no hay un cambio en la esencia divina. No hay un cambio tampoco en los decretos, porque lo que sucedió ahí aquella tarde fue el cumplimiento del decreto eterno de Dios
de que Dios había pensado acompañar a su pueblo hasta la posesión de la tierra prometida. Por tanto, en la historia de Jonás, en la historia de Moisés, en aquellos dos episodios, podemos entender que lo que sucede ahí es justo lo que pasa en nuestra conversión. Por ejemplo, hace poco compartí el evangelio aquí, en el segundo punto creo que fue, llamé a los incrédulos a arrepentirse. Y ahora mismo los incrédulos aquí están bajo la ira de Dios, están bajo la santa ira, la santa indignación de Dios. Pero por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento, aquella ira se convierte en misericordia. Pero no hay ningún cambio ontológico en Dios. Dios sigue siendo un Dios amoroso, sigue siendo un Dios santo, pero depende de nosotros, de nuestro estado. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Si somos de Cristo, Dios envía su amor, su misericordia, su gracia salvífica. Pero si no somos de Cristo, Dios envía su santidad, su rectitud, su justicia, su ira. En ningún momento estamos hablando de un cambio ontológico, un cambio en los atributos de Dios. Así que nosotros sí cambiamos, pero Dios no cambia. El cambio siempre se da en la criatura. Y luego, en quinto lugar, ¿qué hacemos con la encarnación? Y después de este quinto punto, si queréis lanzar preguntas, estoy aquí también para serviros. Número 4, hemos visto un par de textos difíciles, lo de Jonás y Moisés, que siempre citamos, ¿no? Al pensar en la inmutabilidad de Dios. Y estamos diciendo que en aquellos dos episodios no hay ningún cambio, ni en el ser de Dios, ni en los atributos de Dios, ni en sus decretos. Y ahora punto número 5, el último punto hoy de la clase, la encarnación. La encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación, bueno, la celebramos muchas veces en Navidad. El Hijo Eterno de Dios se hace carne, se encarna, ¿verdad? Encarnación. El verbo se hace carne, Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, el Hijo Eterno de Dios, que antes de su concepción por el Espíritu no era humano, ahora en la encarnación, hace 2000 años, toma una naturaleza humana en cuerpo, en alma. Y este varón, Jesús de Nazaret, es literalmente el Hijo Eterno de Dios. Es decir, si tú estuvieras hoy delante de Jesús de Nazaret, si tú estuvieras viendo ahora mismo a Jesús de Nazaret cara a cara, al mirarle a los ojos, estarías viendo al Hijo Eterno de Dios. ¡Wow! Tremendo misterio, ¿no? Así que en Cristo, la ortodoxia habla de Cristo es uno en persona con dos naturalezas. Cristo es uno en persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús no es dos personas. Esta es la herejía nestoriana, que hace poco en las redes hubo una explosión de interés en el nestorianismo. Nestorio dice muy rápidamente, Nestorio enseña no la encarnación del Logos, sino la morada del Logos en el hombre de Jesús. ¿Y cómo puedo explicar aquí la diferencia? Según Nestorio, el Hijo Eterno de Dios entra en un hombre, Jesús de Nazaret. ¿Ok? Y hay en este hombre, pues, dos personas diferentes. Jesús el hombre, con su cuerpo, con su alma, y luego Jesús está morando en Jesús. Cristo, el Hijo de Dios, está morando en Jesús de forma moral, de forma espiritual. Pero esta doctrina no es encarnación, es la doctrina de la unión moral. Es la doctrina de un creyente nacido de nuevo, porque tú eres tú, y en tu conversión llega el Espíritu Santo y empieza a morar en ti. Pero tú no eres el Espíritu Santo. No es una encarnación. Así que Nestorio es un hereje. Nestorio enseña que hay dos personas. Está Jesús de Nazaret y luego está el Hijo de Dios, dos personas en un solo cuerpo. No. La doctrina ortodoxa es que el Hijo de Dios toma una naturaleza humana y es literalmente el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios. Este hombre que tú estás viendo ahí en las calles de Nazaret es la segunda persona de la Trinidad. Es encarnación, no es unión moral.
No es el verbo entrando ya en un hombre ya preestablecido, no. Este hombre es literalmente al mismo tiempo Dios y hombre. Ahora, ¿por qué podría la encarnación llevarnos a dudar de la, ¿cómo se llama? La inmutabilidad de Dios? Pues porque, claro, si estamos diciendo que Dios es inmutable en su ser, ¿cómo puede Dios entonces en la persona de su Hijo, porque somos trinitarios, Dios el Padre, Dios el Espíritu, están también, pero Dios el Hijo se encarna? ¿Cómo puede entonces la ortodoxia defender la inmutabilidad de la segunda persona de la Trinidad? La respuesta es sencilla, hermanos. La respuesta es que Jesús no abandonó su deidad al encarnarse. Hubo algunos herejes en Alemania, siglo XIX, que pertenecían a la escuela kenótica. Ellos decían que en la encarnación el Hijo de Dios se deshizo de sus atributos divinos. No, no, no. Él no se deshizo de sus atributos divinos, porque Dios es inmutable en sus atributos. Él se deshizo de la gloria que tenía con el Padre, como ora en Juan 17, 4, 5, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. La gloria que vemos momentáneamente en la transfiguración en Mateo 17. Porque si el Hijo de Dios hubiese andado en la tierra con esa gloria, habría fulminado a todo el mundo. Tú no puedes ver a Dios en tu condición actual y sobrevivir. ¿Qué va? Entonces Cristo viene en humildad. Y es esa gloria. Se despojó de esa gloria. Pero no se despojó ni de su ser divino, ni de sus atributos divinos, ni de los decretos divinos. El Hijo de Dios nunca dejó de ser plena y verdaderamente Dios. Porque como estamos diciendo, es inmutable en su ser, en sus atributos y en sus decretos. Por tanto, si Cristo asume una naturaleza humana, pero su deidad no está sufriendo ningún tipo de cambio, ningún tipo de modificación. Y curiosamente, el texto que cité a principios de la clase hoy, con la Biblia que tiene una página, que alguien ha comido aquí, una página de la Biblia, os cité Salmo 102, versículos 25-27. Y cuando leemos Hebreos 1, versículos 10 al 12, casi tengo miedo de abrir la Biblia para ver si me falta otra página. Hebreos 1, 10 al 12, citan aquel texto del Salmo, revelando que es una profecía cristológica, que Hebreos 1 nos dice que Salmo 102 está hablando acerca de Jesús, diciendo que Jesús el Hijo permanece para siempre, es el mismo y no cambia. Y claro, eso es muy revelador, porque Hebreos fue escrito después de la encarnación, post-encarnación. Y el autor, por el Espíritu Santo, nos dice que el Hijo de Dios permanece igual por los siglos de los siglos. Así que, amados, en la encarnación, la naturaleza divina no muta, no cambia, no deja de ser lo que es. Jesucristo no se despojó de ningún atributo divino, de su ser divino, porque esto es absolutamente imposible. Así que no, la encarnación no niega la inmutabilidad de la esencia divina, ya que la naturaleza divina de Cristo no sufrió ningún cambio. Lo que se da en la encarnación es la asunción de una naturaleza humana agregada a la naturaleza divina. Pues bien, amados, hasta aquí entonces el estudio. Repaso rápidamente el bosquejo y luego entiendo que el hermano Mario va a recibir algunas preguntas de vuestra parte. Y hoy las preguntas salen a $50, ¿ok? Pero bueno, hay un precio especial, $49, ya que es día sábado. Ok, hemos visto hoy 5 puntos. 1, Dios es inmutable en su ser, en su esencia, no cambia. ¿Por qué no? Porque Él es eterno. Lo eterno no puede cambiar, por definición, es que no puede cambiar. Punto número 2, gracias hermano Lucas, excelente, un abrazo para Lucas. Dios es inmutable en sus atributos. Dios siempre será lo que es. Así que si hoy Dios es justo, amoroso, santo, independiente, inmutable, Dios siempre será lo que actualmente es. Cambia, menos mal, menos mal.
Punto número 3, Dios es inmutable en sus decretos. Antes de la fundación del mundo, Dios decreta todo lo que ha de acontecer. Todo. Y por tanto, lo que sucedió en el libro de Jonás fue el cumplimiento del decreto eterno de Dios. Lo que sucede en Éxodo con el supuesto arrepentimiento de Dios fue el cumplimiento del decreto eterno de Dios. Ni Jonás ni Éxodo cambian la verdad del decreto eterno del Señor. Sus decretos permanecen para siempre. Número 4, vimos algunos textos difíciles hablando de Jonás, de Éxodo 32, y dijimos que, bueno, básicamente lo que pasa es que todo está desplegando los decretos eternos del Señor, no hay ningún cambio ontológico en él, no hay ningún cambio en sus atributos, no hay ningún cambio en sus decretos. Si hay un cambio en la situación histórica, en la relación del pueblo para con Dios, y pues Dios en respuesta responde de una forma distinta. Pero esta respuesta es relacional. No es un cambio ontológico, no es un cambio de atributos, no es un cambio de decretos, es un cambio relacional. De la misma forma que si un incrédulo hoy pone su fe en Cristo y se arrepiente, no habrá ningún cambio ontológico en Dios. Lo que pasa es que esta persona no recibirá ya ira de Dios, sino amor y gracia y perdón de Dios. No hay ningún cambio ontológico en Dios, pero sí hay un cambio relacional. Pero este cambio relacional no es un cambio ontológico. Y luego finalmente, número 5, explicamos que la encarnación no niega para nada la inmutabilidad de la segunda persona de la Trinidad, porque en la encarnación Cristo no se está deshaciendo de ningún atributo divino suyo. Está asumiendo un cuerpo, un alma humana, pero su divinidad no sufre ningún tipo de cambio. Y el ejemplo que os puse fue Hebreos 1, 10 al 12, hablando de Jesús encarnado como aquel que permanece por los siglos de los siglos. Así que Cristo es en su deidad ahora mismo lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Pero sí es cierto que en la encarnación, en cuanto a la humanidad de Jesús, en su humanidad, no en su naturaleza divina, sí que es cierto que solamente empezó a ser hombre hace 2000 años. Pero esto no indica ningún cambio ontológico en su deidad, ningún cambio en sus atributos, ningún cambio en sus decretos. Así que bueno, espero que todo haya sido fácil de entender. Hasta aquí la clase. No sé si el hermano Mario quisiera entrar y tomar aquí las riendas. Y espero que, hermano, haya sido útil y de bendición para todo el grupo aquí hoy en esta tarde. Pero por supuesto, estuvo fantástica la clase. Sí queda una pregunta, y yo creo que es una pregunta misteriosa. ¿Qué pasó con las páginas de esa Biblia? Es que de verdad no me lo puedo creer. Yo no sé. Bueno, es verdad que la palabra nos dice, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero alguien en mi casa está tomando este versículo demasiado literalmente, ¿no? Yo no sé. Qué raro, ¿no? No sé qué habrá pasado, hermano. No lo sé. Wow. Una respuesta, yo creo, o sea, una pregunta sin respuesta por el momento. Ay, ay. Una pregunta. Bueno, ahí hay una pregunta del hermano David Silva, pero hay otra pregunta que es si ciertamente no hubo un cambio, ¿cierto?, de naturaleza en la encarnación, porque no hubo cambio de naturaleza. Si en la encarnación Dios adoptó la naturaleza humana, ahora no habrá habido un cambio después de que Él resucitó, dejó de ser hombre. No, Cristo sigue siendo hombre. Cristo ahora, por ejemplo, cuando Cristo resucita, Él, en cuanto a su cuerpo, Cristo sigue teniendo un cuerpo humano, ahora es un cuerpo glorificado, al igual que el nuestro. Cristo es eternamente ahora el Dios hombre. Entonces, Él asume la naturaleza humana hace 2000 años. Antes de aquel momento no tenía naturaleza humana, pero a partir de aquel momento, hasta el día de hoy, Él sigue teniendo su cuerpo glorificado. Así que sí hubo un cuerpo pre-resurrección que posteriormente fue glorificado, y Cristo actualmente sigue con su humanidad. No es que Cristo se deshiciera
de su naturaleza humana en la resurrección, en la ascensión. O sea, Cristo, mira, muy bien, como dice Erubí ahí, Cristo ascendió corporalmente, ¿no? Corporalmente al cielo, los discípulos lo vieron y los ángeles dijeron en Hechos capítulo 1 que Cristo volverá de la misma forma que lo habéis visto subir. Así que Cristo sigue con su cuerpo glorificado y él en este sentido es las primicias de todo el pueblo redimido, que tú y yo también vamos a estar por la eternidad en cuerpo. Ahora, lo que sí quisiera decir aquí es que hay un periodo interim, lo que llamamos el estado intermedio, y el estado intermedio es el periodo entre nuestra muerte y la segunda venida, porque digamos que Cristo no regresa en nuestra vida, digamos que Cristo regresa en el año 3000, y tú y yo nos toca morir en los próximos años. Entonces, ¿a dónde iremos nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Pues nuestro cuerpo verá corrupción, pero el alma irá directamente a la presencia de Dios de manera interim. Y luego, en la segunda venida, cuando regrese Cristo, nosotros recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Así que tú y yo seremos cuerpos por los siglos de los siglos. Si veremos al Señor en una tierra renovada, rejuvenecida, el cielo descenderá, la nueva Jerusalén, el cielo y la tierra ya serán una, la gran esperanza del Apocalipsis. No habrá más división, Dios será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Así que nosotros, por los siglos de los siglos, tendremos cuerpos y yo personalmente estoy persuadido de que todos seremos pelirrojos por los siglos de los siglos. Ahora, no lo puedo comprobar con la Biblia, pero estoy bastante persuadido de que todos vamos a ser pelirrojos, ¿no? Porque, como dice Daniel, brillaremos como las estrellas en el firmamento. Así que yo estoy convencido de que vamos a ser pelirrojos. Aleluya. Y con algo de pelito. De cabeza. Bueno, Tomás de Aquino, él decía, bueno, eso es una tontería lo que voy a decir, pero Tomás de Aquino, en la época medieval, hubo muchas especulaciones raras. Él decía, según su análisis, que ya que Cristo resucitó con 30 y pico años, 33 años, él especuló diciendo que todos vamos a tener la apariencia de un varón o de una mujer de 33 años, ¿no? En el momento más intenso, ¿no? Más fuerte de su vida. Así que yo ahora que tengo 39 años, esta teoría me resulta cada vez más atractiva, ¿no? Pero bueno, esto es una especulación hueca, vacía, pero... Muy atractiva. Sí. Por ahí el hermano David Silva también tenía, creo, una pregunta, aunque creo que ya fue respondida, pero vamos a sacarla igual. Ahí, ¿cómo explica la Teotokos tomando como base la inmutabilidad de Dios? Bendiciones, mi hermano Will, dice, lo queremos. Gracias, así es, amén. Sí, Theotokos es un concepto relacional, ¿verdad? Porque está simplemente diciendo que María da luz a aquel que es el Logos, aquel que es el Hijo Eterno de Dios. Y ya que María, relacionalmente hablando, es la madre de Logos, la madre del Verbo, ella es la madre de Dios en el sentido cristológico de la palabra, o sea, la palabra Theotokos, el término es perfectamente ortodoxo, acuñado en el Concilio de Éfeso para luchar contra, de hecho, Nestorio, que mencioné Nestorio en mi exposición. Entonces, ya que es un concepto relacional, Theotokos no anula para nada la inmutabilidad de la naturaleza divina de Cristo. Más bien, Theotokos defiende la idea de la plena deidad de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Así que yo no veo a Theotokos como una negación de la inmutabilidad del Verbo, sino todo lo contrario. Theotokos nos está diciendo que este ser que ha nacido, con Lucas 1:35, es el santo ser, este ser es el Dios eterno, es el Hijo, el Verbo inmutable, y ya que es así, podemos decir que María es Theotokos, porque aquel que ha nacido es Dios en el sentido pleno de la palabra. No es un ser menor que Dios. Así que Theotokos, lejos de criticar la inmutabilidad de Cristo, en realidad resalta, defiende y proclama la plena deidad de la segunda persona de la Trinidad. Amén, amén, amén. Vamos a ver si hay otra pregunta por ahí. Hay una pregunta, no está relacionada con el tema, no sé si querrá contestarle igual. Ahí está, esa es la pregunta. ¿El alma vuelve al cuerpo
Cuando resucitemos, Exactamente, Miguel. Sí, el estado intermedio no es el estado final, porque hay una separación entre el alma y el cuerpo. Y Dios en el principio nos diseñó como seres almáticos, amén, pero también como seres corporales. Y debemos alejarnos de la filosofía griega. Es la filosofía griega la que nos vende la mentira de que el cuerpo es intrínsecamente malo. Platón, ¿no? Su filosofía decía que debemos huir del cuerpo, ¿no? Cultivar el espíritu. Y esta filosofía es propia de los gnósticos y con razón acabaron negando la humanidad de Jesús, diciendo que Jesús parecía ser humano, ¿no? Ahí está la enseñanza de los docetistas que luego fueron incorporados en el movimiento gnóstico. Así que si tú y yo, por ejemplo, Miguel, ¿no? Nosotros fallecemos. Nuestras almas estarán en la presencia del Padre. Por eso Hebreos capítulo 12 nos dice que el cielo actualmente es el lugar de los espíritus de los justos hechos perfectos. Nuestros espíritus estarán en el cielo. En Apocalipsis capítulo 6 leemos sobre las almas que están debajo del altar, no las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Cristo. En el cielo actualmente, los santos difuntos, tales como David, tales como Pablo, Pedro, Tomás, etcétera, nuestros padres, nuestros abuelos que han muerto en la fe, están en el cielo almáticamente hablando. Sus cuerpos han visto corrupción. Pero en la segunda venida, en efecto, Miguel, como tú bien preguntas, el alma se unirá al cuerpo, será un cuerpo glorificado, según Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 15, y podremos en cuerpo, en alma, glorificar al Señor para siempre. Así que Dios creó el cuerpo y el alma para que estuviesen en comunión. Y bueno, tristemente entró el pecado en el mundo, pero el cuerpo en sí no es pecaminoso. Adán y Eva no eran pecadores, pecaron. Pero antes de la caída no eran pecadores y eran seres corporales. Jesucristo es el Dios hombre. Y nadie me va a decir a mí que Jesús es pecador. Él no es pecador por tener cuerpo. Y nosotros pues tenemos la esperanza de la resurrección corporal de los muertos. No solamente creemos en la inmortalidad del alma, creemos en la resurrección corporal de los muertos y tendremos esos cuerpos, sí, por los siglos de los siglos. Daniel 12, capítulo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Juan 5, 28, 29. Es la esperanza del Antiguo Testamento, la esperanza del Nuevo. De hecho, Job, uno de los primeros libros, él te dice, capítulo 9, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi piel esté deshecha, etcétera, yo veré a Dios con mis ojos en este cuerpo. Y tú dices, pero ¿cómo puede Job decir que después de su cuerpo ver corrupción? ¿Cómo puede Job hablar de su visión corporal de Dios? Porque Job tenía fe en la resurrección corporal de los muertos. Así que en respuesta a tu pregunta, Miguel, sí, el alma volverá al cuerpo en el día de la resurrección final, y luego serviremos al Señor en una tierra rejuvenecida, renovada, dando gloria de Dios en cuerpo. Y por tanto es muy posible que podamos comer, beber en el siglo venidero. Es muy posible, y yo soy de la persuasión también, de que vamos a poder reconocernos también los unos a los otros en el siglo venidero. Así que sí, hermano, seremos cuerpos, tendremos cuerpos, no seremos como Caspar, ¿no? Asustándonos los unos a los otros eternamente. No, tendremos cuerpos para la gloria del Señor. Amén, amén. Y yo quiero hacer una pregunta ahora, sí relacionada con el tema. En Génesis, cuando dice que Dios se arrepintió de hacer al hombre, si Dios es inmutable, ¿cómo puede arrepentirse? Ya. Volvería a la distinción que antes tracé, ¿no? El sentido relacional de la palabra. No, Dios, desde luego, cuando el ejemplo que puse antes de la conversión. Si hay una persona aquí hoy conectada, una persona no salva, una persona no convertida, esta persona ahora mismo está bajo la ira de Dios, ¿verdad? Hay una santa ira del Señor que también Dios habla a veces en la Biblia de su ira en términos de tristeza. Y entendemos esto. Dios en su ser, en sus atributos, detesta el pecado, lamenta el pecado. Hay en Dios esta relación para con el ser humano. Por tanto, en Génesis, y no solamente en Génesis capítulo 6, hay otros textos, ¿no? Que antes hemos visto también, lo de los ninivitas, lo de Moisés. Dios en aquellos momentos, relacionalmente hablando, ya que eran pecadores,
pues Dios reacciona relacionalmente ante dicho pecado con tristeza, con ira, con su santidad. Por tanto, cuando hablamos de este lenguaje de Dios arrepintiéndose, Calvino dice que es lenguaje antropomórfico. Esto significa que utilizamos palabras tomadas del mundo humano, las aplicamos a Dios para que entendamos algo del corazón del Señor. No está hablando de ningún cambio ontológico en el Señor, porque Dios siempre está irado y siempre está entristecido por el pecado, por la depravación, por la dureza del corazón del ser humano. Ahora, si los hombres de aquella generación hubiesen vivido en santidad, en arrepentimiento, dando gloria a Dios, creyendo en su protoevangelio en Génesis 3, pues Dios se habría alegrado. Pero una vez más, no hay ningún cambio ontológico en Dios. Lo que estamos viendo en Génesis 6 es Dios, según sus atributos, reaccionando ante una situación histórica concreta. En esta situación histórica, gente rebelde, dura de cerviz, gente reprobada. Con razón Dios reacciona con ira, con tristeza, con enfado, enviando el diluvio. Así que no hay ningún cambio ahí en Dios, pero sí Dios reacciona ante la situación histórica de una manera u otra. Y por tanto, en esta misma generación, no solamente vemos la tristeza de Dios, vemos la gracia, la misericordia, el amor de Dios en Noé, porque Dios llama a Noé, regenera a Noé, salva a Noé, salva a su familia. Por tanto, ahora mismo, Dios en el siglo XXI, hacia algunas personas, está manifestando su ira, ¿verdad? Hay esta tristeza, este arrepentimiento, pero hacia otros, por ejemplo, nosotros que somos del Señor, Dios está manifestando su amor, su gracia, su ternura pastoral, su cariño. Y en todas las generaciones siempre sucede esto. Y esto es exactamente lo que sucedió en Génesis 6 también. Dios manifestando su amor hacia Noé, su familia, demostrando su cuidado pastoral y luego Dios exhibiendo su tristeza, su ira, su arrepentimiento hacia aquellos que eran personas endurecidas. Así que no es que hay un cambio ontológico en Dios, no es que hay un cambio en sus atributos, pero sí hay un cambio relacional ante la diferente situación histórica. Así que el punto es interpretar estas expresiones relacionalmente. Dios está reaccionando ante una situación de una manera 100% compatible con sus atributos. Lo que sí sería un cambio en los atributos de Dios sería, si esta generación endurecida en Génesis 6, grandes pecadores, gente perversa, si Dios hubiera reaccionado gozándose, alegrándose, Dios súper contento porque toda la gente es ultra rebelde. Esto sí sería un cambio en los atributos de Dios. Pero ya que Dios es santo, pues Él reacciona de esta manera, ¿no? Airada, entristecida y en lenguaje antropomórfico, ¿no? Con arrepentimiento. Así que son expresiones que utilizamos como seres humanos para entender algo de la reacción de Dios ante situaciones históricas diferentes. No sé si esto aclara un poco el asunto, hermano. Sí, no, sí está. Y yo creo que también tiene que ver algo sobre lo que es la traducción. Sabemos que el hebreo y el griego no son como el español. Son palabras a veces que una palabra significa muchas cosas. Yeah, Y entonces por ahí hay algunas ya versiones que dicen incluso que Dios se dolió. Que Dios se dolió de haber hecho al hombre. Yeah. Y Happy Birthday, ahí les tenían un saludo. Gracias. Vamos a ver si hay otra pregunta relacionada con el tema. Dice, la muerte de Cristo sucedió cuando el Padre lo... aquí está. Dios decidió la caída luego... A ver, la pregunta, por favor, ahí a mi moderador. Dios decidió la caída y... Ya, no, parece que no había pregunta. Parece que no... La pregunta, esa es la pregunta, dice, Dios decidió la caída y luego amarnos o al revés, ahí sí. Yeah, ok.
Claro, esta pregunta es propia del campo reformado. Dentro de, yo personalmente respeto a los hermanos supralapsarianos. Yo soy infra. Mi perspectiva es que Dios en efecto nos escoge ya viéndonos caídos. Creo, yo personalmente no voy a pelear al respecto, pero creo que encaja mejor con los textos bíblicos que dicen que Dios nos escogió en Cristo, ¿verdad? Porque claro, ya que nos escoge en Cristo, está presuponiendo nuestra necesidad de un mediador. Así que yo soy infra. La mayoría de los reformados a lo largo de la historia han sido infra. Hay supralapsarianos muy famosos, por ejemplo, Teodoro Beza. La diferencia sería que supralapsarianismo enseña que en los decretos de Dios, o en el decreto de Dios más correctamente dicho, en el decreto, Dios primeramente decreta elegir a su pueblo salvado, luego decreta la caída. El infra dice que Dios primeramente decreta permitir la caída y luego decreta escoger a su pueblo de entre esta, bueno, como decía Agustín, esa masa damnificada, ¿no? Este grupo ya condenado. Así que la perspectiva mayoritaria en el campo reformado es la perspectiva infra. Yo personalmente, Elías, no sé si estás preguntando por mi postura, yo soy infra y yo siempre vuelvo a Efesios 1:4, diciendo que Dios nos escoge en Cristo. Y para mí, si Dios nos escoge en Cristo, me está diciendo que Dios nos escogió en un mediador, indicando ya de antemano que Dios ya nos veía como pecadores. Pero de nuevo, yo sé que hay buenos hermanos supralapsarianos por ahí. De hecho, yo creo que Robert Raymond, lleva unos años muerto, pero es uno de los, yo creo que es supralapsariano, uno de los supralapsarianos más destacados del siglo pasado. Así que yo no soy supra, respeto a los supra, tengo amigos supralapsarianos, pero yo personalmente soy infra. Creo que Dios primeramente decreta la caída y luego su decreto de salvación. Pero es un asunto ni siquiera secundario y no voy a pelear por cuestiones de esta índole. Amén, amén. Bueno, pastor, muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas. Feliz cumpleaños, le dicen por ahí la hermana Rudy Valencia. Yeah. Bendiciones también, hermana Silvia Rojas. Así que, ¿y cuándo va para San Angelo? Si está, salgo mañana. Jonathan, si me compras un boleto, salgo mañana por la mañana. Así que ya está. Envíame el boleto y voy para allá. Nos vemos mañana, hermano. El hermano David también dice lo mismo. ¿Cuándo va a ir allá? ¿Dónde está él? Bueno, ¿cuándo va a ir a Estados Unidos? Allá a la ciudad de él. Muy bien. A New Jersey. ¿Cuándo va a ir a New Jersey? Bueno, yo estoy abierto. Yo, de hecho, voy a estar en Estados Unidos ahora. El mes que viene voy a estar en una conferencia en Amarillo. Estaré también en Dallas. El segundo fin de semana de junio. Ahora tengo salidas para el año 2024. Para 2025 estoy abierto, ¿no? A recibir invitaciones. La gente puede escribirme por el email, por el Facebook, lo que sea. Así que como regla general no salgo más de una vez al mes de la iglesia, pero estamos abiertos a compartir la palabra en otros lugares. Así que es cuestión de que llegue una invitación formal de parte de una iglesia local, unos ancianos, y yo he encantado predicar la palabra de Dios en otras tierras. Así que estoy totalmente abierto en este sentido. Bien, bien, bien. Muchas gracias, pastor. No quiero quitarle más tiempo también. Ya es tarde ya también allá en España. Tienen que descansar. Así que gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Gracias por darnos esta clase magistral y ver realmente cuando uno se pone a estudiar los atributos de Dios, ve quién realmente es uno, lo pequeño e insignificante que es. Cuando vimos la eternidad de Dios también con el pastor Moisés también fue fantástico. Bueno, desde la seidad de Dios y pasando, ha sido fantástico. Ha sido fantástico y realmente es para darle toda la honra y la gloria de Dios, que Él siendo ese Dios tan grande que nuestra mente aún finita no puede ni siquiera imaginar todo lo grande que es, porque nosotros decimos grande, pero la verdad es que no es grande, Él lo es todo. Él lo es todo. Amén. Aleluya. Porque si nosotros decimos grande, lo estamos midiendo con una medida humana.
pero Dios no se puede medir con nuestra medida humana. Dios realmente lo es todo. Wow. No hay Aleluya. palabras. Amén, Amén, amén. gloria a Dios. Así que Amén, gracias, amén. Gracias a los hermanos. Y les recordamos que ya el próximo sábado vamos a estar con el hermano Isaac Lara, que nos va a hablar de la omnisciencia de Dios. Hermano Isaac Lara, que nos va a hablar sobre la omnisciencia de Dios. Creo que tú ya estuviste al hermano Isaac Sí, Lara. sí, 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 sí. sí. Él también ya estuvo con nosotros, nos habló de los cánones de Dor también, estuvo fantástico. Así que lo tenemos para el próximo sábado también, hermano Isaac Lara, desde allá del sur de Chile. Así que va a estar, pero muy buenísimo. Muy, muy, muy buenísimo. Así que gracias, pastor, gracias por darnos esta oportunidad de poder estar con nosotros. Nuevamente le decimos feliz cumpleaños y quiero pasar un aviso antes que se vaya de un pastor que está en el sur de Chile, en una isla llamada Chiloé, en Dalcahue. Es una isla ahí bien remota, llueve mucho, es hermosa la isla. Si alguna vez viene a Chile, vaya a Chiloé, es precioso. ¿Ya? Él está construyendo su templo, ya lo tiene casi construido, le faltaban solamente las ventanas. Así que él estaba haciendo una campaña, el hermano, el pastor Miguel, una campaña para que pueda terminar su templo, que lo ha hecho con mucho sacrificio. Así que ahí le dejamos a los hermanos que si quieren preguntar algo, cómo pueden ayudar, para que me contacten a mí, yo los contacto con el pastor Miguel. Solamente le faltan las ventanas, tenían que juntar más de 1 millón de pesos, así que, bueno, ya gracias a Dios él les ha provisto, así que, pero ahí les dejo eso y un saludo también para nuestro pastor Miguel, allá en la isla de Chiloé, en Dalcahue. Bueno, pastor, nuevamente le reitero mis agradecimientos a usted, a la radio también Salvación, que lo transmitió en vivo. Un gran saludo para todos los auditores también de esa radio y los hermanos allá en Argentina. Y ya estamos por despedirnos, así que le pediría que nos despida con una oración. Amén, amén. Gloria a ti, amado Padre. Eres inmutable, no cambias. Y por tanto estamos en perfecta paz, Señor. Como leímos en el texto hoy, tú eres la fortaleza de los siglos. Gracias, amado Padre, por tu preciosa esencia, tus preciosos atributos, tus preciosos decretos que nos nutren, nos llenan de gozo. Y gracias, amado Padre, tú siendo tan precioso, tan santo, tan excelso, nos has querido reconciliar contigo mismo mediante la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y gracias, amado Padre, porque Él es las primicias de los que durmieron. Sabemos que Cristo, al salir de la tumba, nosotros también saldremos de la tumba. Confiamos en la resurrección corporal de los muertos. Confiamos con gran esperanza en aquel día en el que toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para tu gloria, amado Padre. Oh, Señor, el Espíritu, la novia, dicen, ven, ven, ven pronto, Señor. Maranata, ven, Señor. Amén. Y tu Hijo nos dice, he aquí, vengo en breve, mi galardón conmigo. Amado Señor, gracias por tu inmutabilidad. Tus promesas no fallan, Señor. Guárdanos hasta el fin. Guárdanos en el hueco de tus manos. Sabemos que somos para ti preciosos en Cristo. Somos la niña de tus ojos. Toda la alabanza, todo el honor, toda la gracia sean a ti, Señor. Gracias por el hermano Mario. Bendice su familia, su iglesia local, su ministerio. Gracias por este proyecto de exponer tus atributos aquí en público, a tus hijos aquí en internet, y que este curso, esta serie, sirva para mayor alumbramiento, mayor iluminación, mayor comprensión de tu grandiosidad, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar juntos. Te amamos, estamos muy agradecidos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Amén y amén. Gracias, pastor, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y ya estaríamos terminando, así que invitados para el próximo sábado a un nuevo episodio más de Los Atributos de Dios con el hermano Isaac. Así que yo los invito a todos, porque va a estar muy buenísimo. Pastor, todavía no se vaya cuando terminemos, ¿ya? Por favor, ya. Así que ahora, bueno, nos despedimos. Será hasta el próximo sábado y que Dios les
bendiga. Bendiciones. El reino de Dios llegó y el bien. Gracias por conectarte con viene nosotros. soltando por los montes, y sus cabellos son blancos como nieve. Y Les en sus esperamos ojos, el próximo y en sábado sus ojos a las 22 hay horas. fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Comparte Ven y nuestra enciende, transmisión Señor, a tu para que casa. más personas Ven y enciende, puedan escuchar del Señor. ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a Buenas tu noches iglesia. y Ven y enciende, bendiciones.